Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Hoy de nuevo tenemos a Gustavo Vives en nuestro programa, historiador y curador de arte religioso. Qué grata compañía hoy de nuevo, Gustavo. Muchas gracias, hombre. Para mí es un gusto estar aquí y poder hablar de la Catedral de Medellín y de la colección de arte que tiene, que es bastante importante. Y es un programa muy propicio para hoy Jueves Santo, que va al tema de arte, cultura y religión. Claro. Y aprovechar esta riqueza arquitectónica y cultural que resguarda. Y es una oportunidad de mostrar cosas que nunca se ven por las mismas circunstancias sociales de Medellín, que no se pueden mostrar, y también para que la gente tenga conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad, que es bien importante. Entre esas obras, empecemos por el tema del museo que hay. Aquí en la catedral hay una sala que la destinó el padre Santiago Ospina con su colección personal para que fuera un museo, pero desafortunadamente no se puede visitar porque las condiciones de seguridad de la ciudad no lo permiten. En él se guardan ornamentos religiosos antes del Concilio Vaticano, esculturas y una colección de pinturas muy interesante. Hoy precisamente vamos a dedicarnos a mostrar las pinturas de la catedral desde el siglo XVII hasta 1910. Y tenemos una obra de un artista que es muy representativo para nosotros los medellinenses, que es Francisco Antonio Cano. Y para todos los antioqueños. Sí. El Cristo del Perdón es quizá la obra religiosa más conocida del maestro Cano y la más importante. La historia de esta obra es muy accidentada. Se la encargaron cuando estaba en Europa y se le pagó por una suscripción pública. A su regreso, el cuadro llegó todo fragmentado, vuelto pedazos, y tuvo que reempezarlo de nuevo. Entonces, en su taller que quedaba ahí a la vuelta de la iglesia de la Candelaria, hizo la versión que se conserva hoy aquí en la catedral. Este cuadro se llama Cristo del Perdón porque una vez terminado, estuvo colocado sobre la puerta del Perdón de la Candelaria, que funcionaba como catedral. Pero en realidad el cuadro corresponde a una de las estaciones del Vía Crucis, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Al frente de este cuadro hay una Inmaculada hecha por copia de un cuadro de Murillo realizado por Carlos Hofrichter, un pintor que le decían el austriaco. Esta Inmaculada es copia de una Inmaculada conocida como la Inmaculada de Soult. Ese nombre se le debe a que cuando Napoleón invadió España, el mariscal Soult se llevó este cuadro para París y los españoles lo rescataron en 1940. Es de anotar que las Inmaculadas de Murillo, después de la definición del dogma de la Inmaculada en 1854, se hicieron muy populares porque eran las más candorosas, las más dulces, y entonces eso hizo más popular las imágenes del pintor sevillano. Sí. En el museo que funciona en esta dependencia de la catedral hay varias pinturas. La más antigua es una de Gregorio Vázquez, Santa Bárbara, del siglo XVII. Esta obra tiene un marco muy rico en nácar y decoración floral de cobre. Estuvo primero en la iglesia de la Candelaria cuando funcionaba como catedral. Luego encontramos una puerta de un nicho que representa de Agestas. Es una obra de finales del siglo XVIII. Lo consiguió un grupo de señoras anticuarias muy distinguidas de Medellín en una época. Lo trajeron yo no sé de dónde, del Chocó, y entonces lo partieron. Las alas del nicho tenían
el buen ladrón y el mal ladrón. Y en los laterales varias imágenes de santos. Entonces los serrucharon y cortaron cada pieza por separado. Entonces el padre Ospina se compró la puerta que tiene a gestas, que en su anverso muestra una decoración floral que parece inspirada en unos grabados del siglo XVII que aquí mostramos, sacados de un libro de platería. Otra obra interesante es un cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, obra de José María Agudelo Calderón, que podemos definir como escuela antioqueña. Es un óleo sobre madera fechado en 1801. Tiene una leyenda que dice: verdadero retrato de Nuestra Señora de Chiquinquirá por José María Agudelo Calderón, pintor, discípulo del maestro mayor de Antioquia, Agustín Zamora, a pedimento de José Resurrección Sánchez, su devoto, en agosto 28 de 1801. Aquí, como vemos, hay una síntesis de lo que sería el inicio de la escuela antioqueña, hablando de escuela como a los pintores que trabajan en una región geográfica. Otra obra muy interesante es un San Antonio de Padua, óleo sobre latón, de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Este cuadro está basado en un grabado de 1637 del italiano Giovanni Battista Mercati. Si se mira el grabado y se compara con la pintura, se ve que es casi la misma escena. Uno de los tantos encuentros que tuvo San Antonio con el Niño Jesús. San Antonio es uno de los santos más populares de la Iglesia Católica y casi todos los pintores han hecho algún retrato de él. Hasta hay un refrán que dice: San Antonio, dame novio. San Benito bien bonito, San Andrés rápido pues. Encontramos otro cuadro de la Virgen del Rosario de Ramón Torres Méndez, fechado en 1845. Ramón Torres Méndez es un pintor que vivió en el siglo XIX y es famoso porque hizo los cuadros de costumbres colombianas. Él estuvo en Antioquia en 1845 y dejó una Virgen del Rosario. En él vemos mucha ingenuidad y cierto estilo que todavía parece un cuadro de la época colonial, tanto en la calidad de la pintura como en la decoración del marco. La Cena de Maús es un cuadro de Epifanio Garay, el maestro del académico por excelencia, pintado a finales del siglo XIX. Este cuadro fue donado por la señora Merceditas Santa María de Ángel. En este cuadro es muy interesante ver el manejo que tiene la luz, de la luz que hizo el pintor y cómo se refleja en uno de los discípulos que asistían a la cena. Hay varios cuadros de la escuela quiteña, que sin duda fue una de las escuelas artísticas más importantes de la América colonial. Encontramos también a la Virgen de la Luz, basada en un grabado de Orlando, un grabador palermitano de 1837. La Virgen de la Luz es una devoción de origen jesuítico y fue muy controvertida, porque aparece la Virgen tratando de rescatar a un pecador de las fauces del demonio. Y mientras el Niño Jesús coge de una canasta un corazón en llamas. San Francisco de Paula, basado en un grabado de Bienot según un cuadro de Carlo Marata. Este San Francisco de Paula también es de la escuela quiteña, también de finales del siglo XVII, del siglo XVIII. Fue un personaje muy importante por allá en el siglo XVI, porque era emisario ante muchos gobiernos, y sobre todo por la caridad. Decían que el que tuviera un cuadro de San Francisco de Paula en la casa no le faltaría nunca el mercado. Qué bonito. Y hay una leyenda que él atravesó el estrecho de Messina, que separa Italia de Cerdeña, sí, flotando en su hábito. Y hay varias representaciones de eso. Nos encontramos un San José pintado sobre cobre, debe ser del siglo XVIII, basado en otro grabado de Pierre Leoni Jesse,
un grabador italiano. La fecha del grabado es de 1707, por tanto el cuadro puede ser del siglo avanzado, el siglo XVIII. Sigue otro cuadro que es muy popular en Antioquia, sobre todo por el hecho de las minas, la Virgen de la Cueva Santa. Esta Virgen tiene origen por allá en el siglo XII o XIII, que unos pastores se le encontraron en una cueva. Se encontraron una imagencita tallada en yeso, realizada por un hermano de San Vicente Ferrer. Esta Virgen que tenemos aquí está basada en un grabado de 1804, realizado por Francisco Jordán, sobre un dibujo de B. Suñer. Aquí nos encontramos otra obra de la escuela quiteña. Se trata de una Inmaculada apocalíptica, llamada apocalíptica porque está aplastando a la serpiente. Este cuadro se destaca por su decoración dorada y porque está rodeada por diversas escenas de la vida de la Virgen. Es del siglo XVIII. Nos encontramos otros cuadros de la escuela quiteña, Santa Bárbara. Se destaca por su colorido vibrante e intenso. Aparece con su atributo principal, que es la torre donde le encerró su padre. Santa Bárbara es la patrona de los artilleros y protectora contra las tormentas eléctricas. Según la leyenda, cuando su padre la encerró porque se hizo cristiana, sobre él cayeron rayos. Otro cuadro interesante fue San Juan Nepomuceno, canonizado en 1722, y cuya santidad fue promovida por los jesuitas, que lo tienen como patrono de la Orden de la Compañía de Jesús en Europa Oriental. San Juan Nepomuceno fue un canónigo de la Catedral de Praga, confesor de la reina, y fue martirizado porque no le quiso decir al rey los pecados de la reina. Es el patrono del sigilo sacramental de la confesión. Wow, bonita historia. Seguimos con la escuela quiteña. Vemos aquí una Virgen del Carmen con Santa Teresa y San Juan de la Cruz, un óleo del siglo XVIII. Aunque predomina el café, se destaca el rojo característico de la escuela quiteña. De Quito nos vamos para Cusco. El único cuadro que hay aquí de la escuela cusqueña es el Niño de la Espina, un óleo sobre tela del siglo XVIII. Muestra a Cristo fabricando una corona de espinas y se punzó un dedo. Este género de pintura se llaman niños de pasión, porque son prefiguraciones de la pasión de Cristo. San José, de escuela española, anónimo, un cuadro del siglo XVIII, muy buena pintura, de colores muy sobrios, pero con una gran dulzura en la expresión del niño y en la mirada de San José hacia el infante. Para terminar, vamos a mostrar una obra muy importante del flamenco Teodoro van Tulden, el principal discípulo de Pedro Pablo Rubens. Se trata de los desposorios místicos de Santa Catalina. Este cuadro se destaca no solo por el dibujo, sino por la calidad y la perfección de los tejidos, de los ropajes. Fue donado a la catedral en 1935 por don Alberto Echavarría, uno de los fundadores de Fabricato. Sí. Y para terminar, está una Virgen de Carlo Marata, una Virgen muy dulce, muy suave, como de principios de finales del siglo XVII. Gustavo, qué buen trabajo de investigación. Definitivamente conocer las maravillas y riquezas que hay en el arte religioso bajo este sacerdote que se apasionaba por el arte y coherente a su profesión, fue coleccionista y donó estas obras. Con mucho sentido de generosidad. Desafortunadamente, como lo dije al principio, es muy difícil que exponga ese museo
a disposición del público, pero bueno. Sí, porque uno se da cuenta cuando visita algunas ciudades capitales del mundo, en las arquidiócesis y en la iglesia, prestan también ese servicio de museo y riqueza pictórica que fuera enseña, de las horas de culto. Sí, que enseña ante... Pero como dicen por ahí, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Bueno, en algún momento podremos disfrutar y ojalá no sea muy lejano. Muchas gracias, Gustavo, por hacer parte de este programa, por enseñarnos de nuevo toda esta riqueza cultural y conocimiento histórica, y te invito a que hoy despidas el programa. Bueno, muchas gracias, espero en otra oportunidad mostrarles otras cosas interesantes que se va uno encontrando en la ciudad de Medellín o en el departamento de Antioquia. Que así sea, porque la Cámara de Más Arte, Más Ciudad siempre está a tu entera disposición. Muchas gracias, hombre, John Jairo. Y esto fue todo por hoy en Más Arte, Más Ciudad. Chao, chao.